El sistema urinario está compuesto por los riñones, dos uréteres, una vejiga y la uretra, situados en la cavidad abdominal. Los riñones son dos órganos que poseen la forma de haba o de frijol, con un tamaño promedio de 10 a 12 centímetros de longitud, de 5 a 7 centímetros de ancho y de 3.5 a 5 centímetros de grosor, y pesan en promedio de 135 a 150 gramos. Los uréteres conectan con la vejiga, a la cual llegan por la cara posterior. Los uréteres son tubos estrechos de 25 a 30 centímetros de longitud, con un diámetro desde 1 a 10 milímetros. La vejiga urinaria es un órgano muscular hueco distensible situado en la cavidad pélvica. En las mujeres está situada por delante de la vagina y debajo del útero. La forma depende de la cantidad de orina que contenga. En reposo y vacía se colapsa. En caso de poca orina, adopta una forma esférica. Cuando está llena, adopta una forma de pera y se eleva en la cavidad abdominal. Su capacidad de almacenamiento de orina varía desde 700 a 800 mililitros. La uretra es un tubo conductor que va desde el orificio uretral interno hasta el meato externo u orificio uretral externo. En los hombres su longitud promedio es de 15 a 20 centímetros, mientras que en las mujeres es de tan solo 4 centímetros. Tanto en los hombres como en las mujeres, la uretra es la porción terminal del sistema urinario y la vía de paso para expulsar orina del cuerpo. La nefrona es la unidad funcional del riñón y se trata de una estructura microscópica en número de aproximadamente 1.200.000 unidades por cada riñón, compuesta por el glomérulo y su cápsula de Bowman y el túbulo. Está conformada por dos partes, el corpúsculo renal y los túbulos renales. Alrededor del 80% de las nefronas se ubican en la corteza renal, por lo cual se denominan corticales, y el restante 20% se ubican cerca de la médula renal, por lo que se llaman yuxtamedulares. Funciones del riñón. Las funciones del riñón, entre las cuales destacamos excreción de productos de desecho del metabolismo, por ejemplo, urea, creatinina y fósforo. Regulación del medio interno cuya estabilidad es imprescindible para la vida. Equilibrio hidroelectrolítico y ácido base. Función endocrina. Síntesis de metabolitos activos de la vitamina D, sistema renina-angiotensina, síntesis de eritropoyetina, quininas y prostaglandinas. Estas funciones se llevan a cabo en diferentes zonas del riñón. Las dos primeras, es decir, la excretora y reguladora del medio interno, se consiguen con la formación y eliminación de una orina de composición adecuada a la situación y necesidades del organismo. A través de la orina eliminamos residuos en el trabajo celular, sustancias indeseables y exceso de agua en la sangre. Es un líquido de color más o menos amarillento, cuya densidad y cantidad depende de cada organismo, su equilibrio y la cantidad de agua ingerida y las actividades realizadas. Diariamente y en condiciones normales, un adulto elimina entre 1.200 y 1.500 litros de orina, de los cuales una orina de una persona sana está compuesta por 95% de agua, 3% de urea, 2% de sustancias minerales, de las cuales se desprenden sodio, potasio, cloro, fosfato, sulfato y otros. La nefrona tiene un papel vital en la formación de los desechos urinarios. Es allí donde realmente se seleccionan las sustancias que más tarde, tras recorrer un sinuoso camino, se transformarán en orina. Filtración. Ocurre en el glomérulo. La mayor parte de la sangre es filtrada por la membrana glomerular. Luego pasa hacia la cápsula de Bowman y toma el nombre de filtrado glomerular. La composición de este filtrado es la misma de la sangre, excepto por la ausencia de proteínas y células sanguíneas. Gran parte del volumen de agua y solutos filtrados por el glomérulo son reabsorbidos en el túbulo renal. Si no fuera así, y teniendo en cuenta el filtrado glomerular normal, el volumen diario de orina excretada podría llegar a 160 litros, en lugar del 1,5 litros habitual. En el túbulo proximal se reabsorbe del 65 al 70% del filtrado glomerular. Esto se produce gracias a una reabsorción activa de sodio en este segmento, que arrastra de forma pasiva el agua. Además de sodio y agua, en este segmento se reabsorben gran parte del bicarbonato, de la glucosa y aminoácidos filtrados por el glomérulo. El asa de Henle tiene como función, por sus características específicas, el crear un intersticio medular con una osmolaridad creciente a medida que nos acercamos a la papila renal. En este segmento se reabsorbe un 25% del cloruro sódico y un 15% del agua filtrados, de tal forma que el contenido tubular a la salida de este segmento es hiposmótico respecto al plasma.
El túbulo distal, además de secretarse potasio e hidrogeniones, se reabsorben fracciones variables del 10% de sodio y 15% de agua restantes del filtrado glomerular. Reabsorción tubular. Como el sistema tubular está rodeado de capilares, estos reabsorben gran parte del filtrado glomerular, incorporando nuevamente a la sangre compuestos como la glucosa, vitaminas, electrolitos, etc., mientras que las sustancias de desecho permanecen en la luz tubular. Un 80% de la reabsorción del agua ocurre en la primera porción de los túbulos renales, mediante osmosis, y el 20% restante se reabsorbe en las regiones más lejanas de los túbulos, reabsorción facultativa, y depende de las necesidades del organismo. En resumen, aquellos componentes que no deben ser eliminados pasan a la sangre, nuevamente, en tanto que los componentes de desecho, a los que están en exceso, serán eliminados por la orina. Este proceso está regulado, entre otros, por la hormona antidiurética o vasopresina. Por lo tanto, la orina es el resultado principalmente de un filtrado y de pequeñas cantidades de compuestos que son secretados. El estrés metabólico del ejercicio puede afectar la capacidad del riñón para mantener el volumen y la homeostasis electrolítica. Como resultado pueden ocurrir anomalías pequeñas en la función renal, como hipovolemia, pérdida de electrolitos, hipercalemia y acidosis láctica. Adicionalmente, los efectos directos y hormonales del ejercicio en los riñones pueden provocar hematuria y proteinuria. Estos efectos en el riñón pueden poner en riesgo la vida del deportista. La atención óptima no solo incluye el diagnóstico y tratamiento, sino también la educación del paciente sobre la adecuada hidratación y otras medidas preventivas. Depresión electrolítica e hipovolemia. El ejercicio causa hipovolemia en proporción a la cantidad de agua perdida. Cuando una persona se ejercita en un día caliente, la pérdida de sudor puede exceder hasta 12 litros por hora. Adicionalmente, la osmolalidad plasmática y la concentración de sodio se pueden incrementar porque el sudor es hipotónico relativamente al plasma. Se desarrolla hipovolemia en aquellos atletas que consumen alcohol, pues este bloquea el efecto de la hormona antidiurética en el riñón, exacerbando la hipovolemia inducida por el ejercicio. La pérdida de volumen durante el ejercicio se acompaña de aumento en el fluido sanguíneo, tanto en músculo como en piel. La capacidad para tolerar estos cambios depende de la función cardiovascular y del condicionamiento del deportista. La pérdida de agua y electrolitos lleva a complicaciones como calambres musculares, golpe de calor y agotamiento. Los dolores musculares son comunes y ocurren hasta en atletas bien entrenados. Se tratan con descanso, líquidos y reemplazo de electrolitos. Su prevención requiere una adecuada toma de líquidos y electrolitos antes y durante el ejercicio. La pérdida de agua y electrolitos lleva a complicaciones como calambres musculares, golpe de calor o agotamiento. Los dolores musculares son comunes y se tratan con descanso, líquidos y reemplazo de electrolitos. Su prevención requiere una toma adecuada de líquidos y electrolitos antes y durante el ejercicio. En el agotamiento por calor se experimenta dolor de cabeza, náuseas, confusión y debilidad. Generalmente estos se tratan con un reemplazo de líquidos administrados por vía oral y en dados casos intravenosos. El golpe de calor, sus síntomas son parecidos al agotamiento por calor, solo que la temperatura corporal esté elevada y puede acompañarse por falla renal, rhabdomiólisis y acidosis láctica. El principio más importante para prevenir las pérdidas de líquidos y electrolitos en el ejercicio es reemplazar el volumen perdido durante el ejercicio, lo cual va a mejorar la función cardíaca y va a facilitar la actividad atlética. El reemplazo de líquidos debe ser hipotónico con respecto al plasma para alcanzar el volumen perdido en el sudor. Hipercalemia. En el ejercicio, así como se pierden agua y electrolitos, hay pequeños aumentos en el potasio plasmático. Estos, en el ejercicio moderado, pueden llegar a una elevación de 0.7 a 1.1 miliequivalentes por litro, mientras que en el ejercicio severo se pueden incrementar hasta 2 miliequivalentes por litro. Una situación especial en la que puede inducir hipercalemia es en los pacientes que toman beta-bloqueadores. Los receptores beta-2 normalmente facilitan el paso de potasio a las células. Al ser bloqueados, se previene la reabsorción de potasio liberado por las células musculares durante el ejercicio, llegando a ser hasta 4 miliequivalentes por litro.
Hiponatremia. Debido a que la pérdida de sudor eleva la osmolaridad plasmática y la concentración de sodio sérico, es sorprendente que en casos de hiponatremia hayan sido reportados. La única forma de que esto pueda ocurrir es si el atleta consume grandes cantidades de agua y aún así es seguro que el riñón es capaz de proteger contra la hiponatremia a través de la producción de una orina diluida. Al parecer, algo interfiere con esta capacidad del riñón y sea probablemente por la secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Dado que la hiponatremia se desarrolla agudamente, se asocia a síntomas severos como el cambio de estado mental, coma o ataques. En estos casos es necesario el tratamiento con solución salina normal y en casos severos con soluciones hipertónicas. Acidosis láctica. Esta puede ocurrir en asociación con el golpe de calor. La sintomatología consiste en disnea para compensar la acidosis. La acidosis láctica está relacionada con un desequilibrio en la demanda y consumo de oxígeno en la célula muscular. Cuando el oxígeno no se encuentra disponible en las células musculares, el piruvato es convertido en ácido láctico en el ciclo de Krebs. En el ejercicio extremo, el ácido láctico producido puede cambiar el pH hasta 6.8. El lactato es rápidamente metabolizado por el hígado durante el descanso, corrigiendo el pH. Falla renal aguda. Esta debe ser sospechada en pacientes que han realizado ejercicios extremos con una posterior disminución de volumen urinario o síntomas de uremia. Este mecanismo combina efectos de hipovolemia y la rhabdomiólisis. La hipovolemia lleva a isquemia renal y a disminución de flujo en los túbulos renales. Esto resulta en un aumento en la concentración de mioglobina que predispone a la necrosis tubular. Los signos y síntomas de la rhabdomiólisis incluyen dolor muscular difuso, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e hiperuricemia, y en dados casos la orina puede ser roja. Las enzimas musculares están aumentadas en la sangre, lo que dará el diagnóstico definitivo. Algunos factores que predisponen a la rhabdomiólisis son la hipofosfatemia, hipocalemia e ingestión de alcohol o cocaína. Fisiología renal. El ejercicio da lugar a una reducción del flujo sanguíneo o plasmático renal directamente proporcional a la intensidad de este. El ejercicio moderado disminuye el flujo sanguíneo renal en un 30%, mientras que el ejercicio intenso lo reduce en un 75%, siendo progresiva la caída del flujo sanguíneo renal conforme aumenta la intensidad del ejercicio. Se ha sostenido que la hiperhidratación previa al ejercicio puede minimizar el efecto del ejercicio sobre el flujo renal. Sin embargo, se ha comprobado que esto es un efecto mínimo. Los individuos hipohidratados tienen un déficit de líquido de un 4 a un 8% del peso corporal, pero pueden experimentar una mayor caída de la perfusión renal que los normohidratados. Al reducirse el flujo sanguíneo renal con el ejercicio, también disminuye el filtrado glomerular. Sin embargo, el filtrado glomerular disminuye relativamente menos que el flujo plasmático. Con el ejercicio intenso, este puede caer a un 50% de su valor inicial. La fracción de filtración se eleva durante el ejercicio paralelamente a la disminución del filtrado glomerular. Durante ejercicios suaves e intensos, el aumento de la fracción de filtración es del 15 y del 67%. Los cambios de flujo urinario dependen del filtrado glomerular, la reabsorción tubular de agua, la secreción de solutos y los niveles circulantes de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética es la más importante, ya que la disminución de la excreción urinaria de agua es un mecanismo protector contra una pérdida hídrica excesiva. La respuesta de la ADH al ejercicio depende del estado de hidratación del individuo, así como la intensidad y la duración del ejercicio. Por lo general, el ejercicio intenso inhibe la excreción de electrolitos como sodio, cloro, calcio y fósforo. El ejercicio provoca una mayor liberación de renina por estimulación beta-adrenérgica. La producción subsecuente de angiotensina promueve la secreción de aldosterona en la corteza adrenal. Esta cascada muestra el papel del sistema endocrino en el control del volumen de líquido extracelular del sodio extracelular y de la producción de orina. Durante el ejercicio se han evidenciado en la orina más leucocitos, eritrocitos y células epiteliales por campo. Proteinuria. La proteinuria post-ejercicio es relativamente frecuente.
Su incidencia, sin embargo, es variable y se asocia con mayor frecuencia a ejercicios intensos, más que prolongados. Se asocia de forma más consistente con un esfuerzo máximo en un corto periodo de tiempo. Tanto el flujo sanguíneo renal como el filtrado glomerular disminuyen durante el ejercicio, aunque relativamente menos el filtrado glomerular. Como resultado, aumenta la fracción de filtración, facilitando la difusión de macromoléculas en el interior de la luz tubular. La mayor actividad de la renina plasmática durante el ejercicio, junto a la intervención de la calicreína del sistema de las quininas, pueden favorecer también la permeabilidad de la membrana glomerular. Durante el ejercicio ligero moderado, predomina la proteinuria de tipo glomerular. La observada tras el ejercicio intenso, exhaustivo y de corta duración es de tipo mixto glomerulotubular. Los mecanismos implicados parecen ser el aumento de la permeabilidad glomerular y la alteración de la reabsorción tubular de las proteínas plasmáticas. La proteinuria inducida por el ejercicio puede reproducirse en un sujeto ante un nivel de esfuerzo determinado y posiblemente ante grados de esfuerzo variables. Sin embargo, no existen pruebas de que los individuos con proteinuria inducida por el ejercicio tengan mayor riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica o deban limitar su actividad física. Hematuria. La hematuria del ejercicio puede ser macroscópica o microscópica. Aparece tanto en el deportista principalmente como en el entrenado y se denomina con frecuencia hematuria deportiva. La hematuria del ejercicio de los deportes suele desaparecer en 1 o 2 días, aunque puede reaparecer. Las causas de la hematuria deportiva pueden clasificarse en función del lugar de la lesión, riñón o vejiga, y del deporte que la provoca, contacto versus no contacto. El flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular disminuyen proporcionalmente a la intensidad del ejercicio. Esta disminución es el resultado de la vasoconstricción renal para redistribuir el flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético. En consecuencia, la nefrona sufre una lesión hipóxica con el subsiguiente aumento de la permeabilidad glomerular y la excreción de eritrocitos a la orina. La vasoconstricción renal, más pronunciada en la arteriola glomerular eferente, provoca un aumento de la presión de filtración y de la fracción de filtración, mientras que el éxtasis en los capilares glomerulares también favorece el paso de glóbulos rojos a la orina. La hematuria de los deportistas es proporcional a la duración y a la intensidad de su esfuerzo. Una orina normal, al repetir el análisis a las 24 o 72 horas, confirmará la presencia de una hematuria deportiva y descartará otros procesos patológicos en los individuos menores de 40 años. Sin embargo, si la hematuria micro o macroscópica recurre o se hace persistente, no puede excluirse el desarrollo subsiguiente de otra patología y por tanto podría estar justificado repetir los estudios. Los deportistas con una hematuria deportiva comprobada pueden continuar con el ejercicio, pero se les debe recalcar que mantengan una hidratación adecuada a base de abundantes líquidos y recomendar que no orinen justo antes de una carrera.